Bueno, puede ser que les quede así, y acá hay un detalle muy importante, que es este bloque que está atravesando un bloque de suma y llegando a otro. Hacer esto tiene un pequeño truco, que es aplicar superposición. Yo lo que voy a hacer es resolverlo con colores diferentes, como para que quede bien claro. ¿Cómo se comienza esto? Si por acá entra R, por aquí arriba, también, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces esto le podemos poner un nombre así. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí, no es cierto? Porque al estar el cable, es la misma R que entra por aquí y la que entra por arriba. Cuando yo tengo dos fuentes que ingresan al sistema, están energizando el sistema, yo lo que puedo hacer es aplicar el principio de superposición, el teorema de superposición, que lo que me dice es anula una, la que vos quieras, y luego anulo la otra. Y al final, ¿qué tengo que hacer con los resultados? Sumarlos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sumo. ¿Vamos con eso? Si yo tengo 0 aquí y lo multiplico por cualquier cosa, ¿cuánto llega? 0. 0. ¿Esto es un bloque de multiplicación, es una función de transferencia o es un bloque de suma? Suma, o sea que si yo le sumo 0 a esto, ¿cambia algo? Entonces simplemente lo que yo puedo hacer es borrar todo esto, exacto, y simplemente completar la línea así. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo puedes resolver sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces veamos cuánto da. C sobre R. ¿Cómo es el resultado? La multiplicación de los dos bloques. Quiero que analicen un detalle. ¿Cuántos bloques hay? Porque uno probablemente que sea el sistema, la función de transferencia que te dé el ejercicio. Y el otro que será el compensador. Que ustedes tengan que elegir. ¿Qué tipo de compensador había? Proporcional, proporcional derivativo, proporcional integral, proporcional integral derivativo. ¿Estamos de acuerdo? Son 4 opciones las que van a tener que poner o utilizar. ¿Va? Entonces, ¿cómo resuelvo dos bloques en serie? Multiplicar. ¿Y abajo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí, no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? El resultado. Esto si quieren lo pueden hacer por paso, ya saben. El primero multiplico, lo de arriba a arriba y abajo, como es una realimentación unitaria, es 1 más la multiplicación de todo. Es por eso que yo ya directamente lo resuelvo. La primera parte ya está. ¿Cuál es la segunda? La que iba por acá arriba. Que ahora lo que voy a hacer es incorporar. Más, y a esta, ¿qué le tengo que hacer ahora? Matar. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Pero esto tiene un detalle, un pequeño truco que hay que observar. ¿Qué hay aquí? Significa que yo, antes de eliminar todo esto, ¿qué tendré que hacer? Convertir eso en esto. Y ahora sí, lo liquido y hago eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podré resolverlo en diagrama tal y como está? Está medio complicado, ¿no es cierto? Entonces yo como comienzo a utilizar un conjunto de truco o arreglo. ¿Qué tipo de señal tiene acá? ¿Qué signo tiene esto? ¿Y esta? ¿Puedo cambiar de posición los bloques? ¿Sí, no es cierto? ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo cable, no hay ningún punto de derivación, de toma, de unión, de nada. ¿Estamos con eso? Se convierte en una realimentación, eso estoy a punto de mostrar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Los cambios de posición. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora hago esto. ¿Va? ¿Puedo incorporar este menos 1 acá adentro? Sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces yo voy a quitar todo esto. ¿Y con qué signo queda esto? Con el menos. ¿Estamos de acuerdo con ese detalle? ¿No hay problema? Pregunto, ¿no hay problema ahí? Estamos, ¿no es cierto? ¿Necesito ese semejante cable? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿A dónde lo puedo ubicar? Sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo da? Que uno de este. Y en vez de poner semejante cable, no puedo hacer esto así. Es lo mismo, ¿no es cierto? Sigue siendo el mismo cable.
¿Y qué debería hacer con este signo? La señal entra por aquí o por abajo. Entonces, cambio de posición. ¿Estamos o no? Ya se comienza a ver más claro, ¿no es cierto? Y vamos al último detalle. ¿Puedo mover este punto de suma acá? Sí. Tranquilamente. Entonces, quito esto y ahora pongo T2 DS. Y esto es RS. Y esto, todo. Y el de adentro, todo. Muy fácil, ¿no es cierto? ¿Esto ya lo calculé? No. Calcule uno parecido. ¿A dónde estaba G1 antes? Aquí. ¿Pero a dónde está ahora? En el lazo de realimentación. El resultado es completamente diferente. ¿Cuánto da esto? Quiero que deberías resolver primero la realimentación, ¿no es cierto? Le pongamos un nombre auxiliar. ¿Y cuál es el resultado? ¿Lo de arriba? Arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de realimentación es? Negativa, por ende esto ¿cómo da? Positivo. ¿Y ahora qué es? La multiplicación de todos los cuadros. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Va? ¿Cómo es el denominador de esto y el de aquel? Igual. Pero la parte de arriba, distinto. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya resolví este pedazo. ¿Qué tengo acá? En serie. ¿Qué tengo que hacer con dos bloques en serie? Multiplicar. Entonces, ¿cómo queda esto? CS sobre RS. Dije que tengo que multiplicar, ¿no es cierto? Por lo general. Sobre. ¿Estamos o no? ¿Qué hay que hacer ahora? Ya. Pero ahora, ¿qué es lo que dice la última parte del principio de superposición? Yo resuelvo por aparte. ¿Lo resolví por aparte? Sí. ¿Lo resolví por aparte? Sí. Para que se termine esto, ¿qué tengo que hacer con ambas partes? Sumarlas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí saco el resultado total. ¿Esto sobre qué número está? ¿Cómo puedo resolver una multiplicación de dos elementos que están dividiendo en línea recta? Cuando hace lo de la diagonal es cuando es una suma. Cuando es una multiplicación, ¿cómo hay que resolver esto? Derecho, ¿no es cierto? ¿Esto correcto? Parecido. Quiero que analicen una cosa. Son prácticamente, como dijo su compañero, iguales. Solamente que hay un detalle. Uno cuánto es y el otro es G2. ¿Sí? Pero todo esto, ¿cómo es? ¿Puedo hacer factor común? Sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces esto ¿cómo da? P de S sobre 1 más P1 de S por PS. Por, ahora sí, el factor común, P1 de S más. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No hay ningún problema? Ahora, cuando ustedes vean el circuito que yo les dibujé al comienzo, que lo voy a dibujar acá, ¿necesito volver a calcular todo? No. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar los valores. Yo lo voy a volver a escribir acá, que 1 ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo cada vez que veo una figura parecida a esta, ¿qué tengo que escribir? Esta función de transferencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora lo vamos a aplicar a esto
lo voy a borrar y le voy a poner 2 sobre S más 1. ¿A dónde quieren compensar? ¿Arriba o abajo? ¿Qué ponemos? Proporcional, proporcional integral, proporcional derivador. El derivador. ¿Cómo es el derivador? La constante por 1 más tiempo de derivación por S. Eso es derivativo, esto es constante. Proporcional, derivativo. Y luego acá le agreguemos una función sencilla. A ver qué puede ser. 1 sobre 3S. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Tengo que volver a hacer todo el cálculo de aquí o simplemente aplico la fórmula? Aplico la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Yo le voy a poner acá arriba entre paréntesis cuál es cada uno. P, G1, G2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo queda la función de transferencia? C de S sobre RS. ¿Qué es lo que primero me pide que escriba? 2 sobre S. P, como dice su compañero, 2 sobre S más 1. Un detalle importante. ¿Lo puse a la mitad? No. Lo puse arriba. ¿Estamos de acuerdo con ese detalle? Ahora sí, rayas de división. ¿Qué sigue? 1 y más. ¿Qué tengo que escribir ahora? ¿A dónde está G1? Ahí, ¿no es cierto? Es 1 sobre 3S. Ahora, ¿por quién? 2 sobre S más 1. ¿Va? ¿Ahora terminó? No. ¿Qué hay que poner ahora? Entre corchetes. ¿Y en dónde lo escribí? ¿Al medio o arriba? ¿Estamos? No se olviden de ese detalle. ¿Qué escribo acá? La suma de los dos elementos. Entonces, 1 sobre 3S más la constante de 1 más el tiempo de derivación por S. Y para que no nos olvidemos, todo esto dividido, ¿estamos? ¿Qué hay acá? Una división. ¿Acá qué tendría que haber abajo? ¿Estamos? ¿Ven que arriba hay una división? Abajo también. División, división. ¿Va? ¿Qué sigue? Común denominador. ¿En dónde? ¿No es cierto? Sobre 1. Así, así y luego así. ¿Podría hacer lo mismo acá? Sí. Sí, porque ¿cómo es esto? Todo esto sobre 1. Esto va para acá, esto va para acá y luego lo de abajo se multiplica. ¿Estamos? Bueno, díganme, ¿qué escribo? Arriba modifiqué algo. Todo lo de arriba lo modifiqué. Esta parte no, pero esta. Vamos con la que lo modifiqué. 2 sobre S más 1. Sobre, abajo cuando va. Último detalle. Cuando tengan una multiplicación de una suma, pónganle paréntesis así no se equivocan. ¿Está? Entonces, 3S por S más 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿terminó? ¿Qué hay que hacer? Más, ¿qué cosa? 1 por 1, 1. Por 2, ¿cuánto da? 2. Perfecto. ¿Qué es lo que yo tengo? Ya enseguida continúo con el resto. Pero cuando yo termino de hacer esto, yo siempre voy a ver una cosa. ¿Qué cosa es? Que se simplifica. Sí o sí. O todo o una parte. Siempre se va a simplificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto con esto. ¿Va? Después, ¿cómo se resuelve? Extremo por extremo. ¿Cómo queda aquí? Sobre 1 sobre 1. ¿Hago algo en el denominador? Tengo que trabajar arriba. 1 por 1 más 3. ¿Qué puedo hacer acá? Primero lo voy a dar. Podemos hacer eso. Ahora vamos a hacer. ¿Cuál es el problema acá? Una multiplicación de una multiplicación. ¿No sería más fácil hacer esto?
¿Sigo multiplicando? Sí. Y yo acá les di un consejo. Primero los números, luego las letras y al final, ¿qué debería hacer con estos dos? Cambiarlo de posición. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora todo esto, ¿qué deberían hacer? Distribuir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Terminó esto acá? ¿Qué tengo que hacer ahora? Este por este, 1. 3S por todo lo de arriba, acá está. Y para resolverlo, finalizar con esto, ¿qué hace con lo de abajo? ¿Cómo se resolvía esto de vuelta? Extremo por extremo, medio por medio. Lo que resuelve acá es así. CS sobre el 3. 2 por 3. 6 ¿qué? Sobre 1 por todo esto. Por, ahora, todo esto por, es decir, que tengo que hacer con todo esto. Queda una. Sobre. ¿Acá terminó? Pregunta, ¿terminó? ¿Qué hay que hacer? Distribuir, pero un detalle importante. ¿Qué hay acá? ¿A dónde está? Abajo. ¿Qué hay acá? ¿A dónde está? ¿Qué puedo hacer con esto y esto? Si tengo 3 y 6, ¿cuánto queda? 2 y 1. ¿Estamos, no es cierto? Entonces, ¿qué pude hacer? Hacer esto un poquito más chico. Esa simplificación que les acabo de mostrar, ¿por qué es importante? Porque me quedaba S por S por S. ¿Cuánto daba eso? ¿Saben resolver el cubo? Si ustedes no hacen esa simplificación, no van a poder resolver el ejercicio. ¿Cuánto les tiene que quedar esto? Lo ideal es que sea cuadrada para poder saber qué posición ubican los polos. Pero en el caso del ejemplo de Routh-Horwitz, ¿es importante si queda al cuadrado, al cubo, a lo que sea? No, puede quedar cualquier número. En lo que es Routh-Horwitz, ¿qué importa lo de arriba? ¿Qué importa? Estamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto quedó? Polinomio denominador. Más. Más. ¿Cómo es esto? Positivo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Difícilmente sería inestable, ¿no es cierto? Pero ahora quiero que analicen una última cosa. Profesor, yo puse mi compensador para poder mover los polos, pero cuando usted resolvió, no hizo nada. ¿Si vio lo que puse ahí? ¿Lo de allá arriba? No. ¿Dónde tendría que haber estado? ¿Ven cómo ustedes solitos se pueden dar cuenta? ¿Por qué? Por eso tienen que practicar para saber dónde ubicar. ¿Estamos? Último detalle, profesor, ¿cómo se dio cuenta? ¿O en qué paso usted se dio cuenta de que no iba a servir aquí? Apenas formé esto me di cuenta que no iba a servir. ¿Por qué? ¿En dónde quedó el compensador? ¿Y a mí qué me interesa? Pero, ¿qué pasa si yo este compensador, en vez de ponerlo acá arriba, hubiera quedado aquí abajo? Las cosas hubieran sido diferentes y si hubiera intervenido acá. ¿Estamos de acuerdo? Así que les voy a dar una sola cosa, una tarea para la casa. Cambien este proporcional derivativo por un proporcional integral. ¿A dónde está la S? Abajo. Entonces, ¿va a afectar esto? Sí. ¿Estamos? Tarea para la casa. Bueno, si tienen alguna duda, pregunten. Me dicen un segundo qué es, por favor.